cada día es más latente la posibilidad de tener un mundial de 64 selecciones en el año 2030. Y hoy vengo con una opinión muy impopular, pero que creo que tengo suficientes argumentos para defender. Y es que me encanta la idea del mundial de 64 países y te lo voy a explicar todo con un buen café. Vamos. Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, vengo con un video que puede generar bastante debate, bastante discusión. No quiero decir polémica porque mi ánimo con este video no es polemizar, sino más bien aterrizar el debate en torno a este tema de las 64 selecciones en el Mundial del año 2030 y hacerlo de la manera más sana posible. A ver, yo soy una persona que realmente amo el fútbol desde niño. Yo soy de esas personas que desde que tengo uso de razón, cuando sabía dibujar de pequeño incluso, me dedicaba a dibujar a mis jugadores favoritos, dibujaba a Ronaldo el Gordo, lo hacía con creyones, también con carbón, llenaba álbumes Panini desde que era muy pequeño, a pesar de que mi selección nunca ha ido a un mundial siendo venezolano. En mi país siempre se vivió bastante y con bastante fervor el fútbol y sobre todo los mundiales. Entonces aprendí a amar a los mundiales, la Copa del Mundo, desde muy temprana edad. Y algo me pasa cuando se instalan estos debates que creo que muchas veces son estériles acerca de si un mundial debe tener 24, 32, 48 como ahora o 64 selecciones como se planea para el año 2030. Para quienes no lo saben, los mundiales de fútbol en su momento se disputaban con 24 equipos, luego pasó a un formato que es el que todos conocíamos hasta ahora, que era el de 32 países. En esta ocasión, en el 2026 y hasta el Mundial de Qatar 2022 pasó de 32 a 48 selecciones, razón por la cual Conmebol tiene 6 cupos y medio al Mundial en esta oportunidad, con la posibilidad de que Bolivia se gane ese séptimo cupo. Pero bueno, se está discutiendo en el seno de la FIFA, con grandes avances al parecer, según varios medios, entre esos de Diario Le. Parece ser que vamos a tener un mundial de 6 países, en donde las sedes van a ser Marruecos, España, Portugal por un lado, y del otro vamos a tener sedes sudamericanas como Argentina, Uruguay, Paraguay. Esto no es nada nuevo, ya hay mucha gente que está enterada. Pero se decía que esto meritaba, obviamente al haber tantas sedes, ameritaba tener un mundial con muchísimas más selecciones, ¿no? Ya hay 6 países clasificados, por lo tanto, esa inversión de hacer un mundial en 6 lugares distintos, con todo lo que eso conlleva logísticamente, requería también de más países en el mundial participando. Entonces se habló de 64 países. Y nos estamos acercando a esa realidad. Ha habido una reunión el día martes en el seno de la FIFA donde Conmebol, impulsado por Alejandro Domínguez y todo el combo de presidentes de federaciones, está impulsando esto, ¿no? Justamente. Pero además están tratando de ganarse más cantidad de partidos para Argentina, Paraguay y Uruguay como sede, ya que hasta ahora se sabía que solamente iban a tener un partido inaugural en cada una de las sedes y hasta ahí iba a llegar el mundial por estos lados. Pero ahora se dice que vamos a tener un mundial de 12 grupos, en cada grupo va a haber 4 países, se van a jugar 16avos de final porque dentro de cada grupo van a clasificar los 2 primeros y los terceros y cuartos van a quedar eliminados, por lo tanto habría una fase de 16avos que se agregaría a la que tradicionalmente era fase final de octavos, ¿no? Y eso significa que de estos 12 grupos va a haber 3 grupos, un sudamericano en cada uno de los grupos, uno para Argentina, uno para Uruguay, uno para Paraguay, y cada uno de estos grupos completos va a tener partidos que se van a jugar en cada una de estas naciones. Por lo tanto, Argentina va a tener todos los partidos de su grupo en suelo argentino, lo mismo Paraguay, lo mismo Uruguay. Y esto, para mí, desde mi punto de vista como sudamericano, que además tengo un canal de fútbol sudamericano, creo que esta es una gran noticia para el continente. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de marketing, y todo lo que puede conllevar no tener un mundial tan cerca. Yo que vivo en Argentina es algo que voy a poder disfrutar muchísimo porque tanto, obviamente estando en Argentina y además Uruguay y Paraguay son naciones a las que acceder es muy sencillo por tierra, por mar o por avión y bastante económico desde suelo argentino. Entonces, ya por ahí a mí este mundial me gana. Pero el debate que se ha generado en torno a esto tiene que ver con
la supuesta mediocridad que hay o que pudiera existir si es que se expanden los cupos en un mundial que, dicho sea de paso, simplemente se va a hacer por única vez esto de las 64 selecciones al parecer, salvo que sea un exitazo. ¿Y por qué digo por única vez? Porque se plantea esto en base al centenario. Se van a cumplir 100 años desde la Copa del Mundo de la FIFA, que se inauguró en 1930, y bueno, obviamente este mundial del 2030 va a ser para cumplir estos 100 años, por eso este escenario especial, este escenario de tener 6 selecciones sede. Por cierto, el resto de grupos se van a repartir entre España, Portugal y Marruecos, el resto de los 9 grupos. Así que en Portugal y también en esta zona de África, ya en Marruecos, vamos a poder tener suficiente fútbol como para que también disfrute la UEFA, que parece ser la única confederación que se está oponiendo a lo que está solicitando Conmebol, ¿no? Hay una especie de guerrita porque parece que UEFA no quiere, dicen varias fuentes, que este mundial sea o de 64 equipos o que haya, sobre todo que haya 3 grupos y partidos en Uruguay, Paraguay y Argentina, partidos completos de cada grupo. Pero a mí me parece que este debate que se ha instalado acerca de la mediocridad en la que pudiera terminar este torneo, esta Copa del Mundo, creo que es un debate, yo no sé si llamarlo hipócrita, pero está cerca a ese término. ¿Ustedes se acuerdan lo que opinaban muchos con respecto al Mundial de Clubes? Que si el Mundial de Clubes no lo iba a ver nadie, que iba a ser una copa mediocre, que prácticamente era un torneo invitacional amistoso, que no había méritos de selecciones japonesas, coreanas, africanas, norteamericanas, sudamericanas, siquiera para estar en un torneo que simplemente era un intento por quitarle protagonismo a la Champions cuando se sabía que solamente en Europa se jugaba buen fútbol. ¿Y qué pasó? Terminaron muchas personas de varios continentes viendo el Mundial de Clubes de A a la Z, viendo todos los partidos, entre esos yo, disfrutando el Urawa Red y la remontada sobre la hora del Inter de Milán, o disfrutando que el Inter Miami le ganó el Porto, o disfrutando que hubo más de una sorpresa a un Mundial que incluso nos llevó a ver cómo Boca Juniors le hacía tremendo partido al Benfica, tremendo partido al Bayern Múnich y después empataba contra una selección, contra un equipo, un club semi-amateur de Oceanía. El Mundial de Clubes nos regaló sorpresas espectaculares como la del Fluminense, o incluso nos regaló una final memorable del Chelsea venciendo al mejor equipo del mundo como lo es el PSG. Y todo el mundo terminó aplaudiendo a Gianni Infantino, ¿no? Todas esas personas que se oponían al Mundial de Clubes y que te decían están dañando el fútbol, están atentando contra el deporte y los jugadores, pero que después no perdieron la oportunidad de hacer contenido todos los días acerca del Mundial de Clubes, en vivo, stream, contenidos especiales, y se extendían horas hablando del Mundial de Clubes que tanto habían criticado y con sponsors de por medio, porque es la misma gente que te dice que este Mundial de 64 países es un negocio de la FIFA y que el fútbol prácticamente lo está matando porque lo están convirtiendo en un negocio, pero es la misma gente que vive del negocio del fútbol, incluso muchas veces a través de redes sociales y con sponsors de casas de apuesta de por medio. Entonces, es un discurso que a mí personalmente me parece bastante inútil porque llegados los partidos del Mundial, sabiendo que vamos a tener muchísimos partidos, no sé cuántos van a ser, pero van a ser más de 100 seguro, van a ser muchísimos días, van a ser prácticamente 2 meses completos de fútbol de buen nivel para mí va a ser fútbol de buen nivel, ya voy a explicar por qué. Vamos a tener más días, vamos a tener más partidos, vamos a tener más selecciones, vamos a tener más posibilidades, vamos a, incluso los que de alguna forma nos gusta generar contenido, poder aprovecharlo. Entonces no entiendo por qué hay gente diciendo que están matando el fútbol, cuando vamos a ver a esas mismas personas que están atacando al Mundial de 64 naciones, viéndose su Mundial completo o incluso monetizando, generando plata con eso. Y repito, con sponsors de por medio. Casas de apuestas, entre otras. Entonces esa gente que te vende que la FIFA es lo peor porque la FIFA genera un negocio alrededor del fútbol. Bueno, pero no hay negocio más fuerte que el de las casas de apuestas. No hay negocio más fuerte que el que tú haces con tu canal hablando de fútbol, justamente, que está perfecto, pero tienes que asumirlo como tal.
porque no te puedes venir a hacer el Superman sin capa, hablando de que el fútbol es un negocio, cuando todos sabemos que el fútbol gira alrededor de la plata, alrededor del marketing, alrededor del negocio, que desde el Balón de Oro hasta todo lo que vemos en los partidos a diario, todas las vallas publicitarias, todo tiene que ver con dinero, y más ahora. Entonces, si a ti te gusta el fútbol y no has entendido eso, y además tu discurso va muy contramano a lo que demuestras cuando generas contenido o hablas de fútbol, estás siendo de alguna forma hipócrita con tu opinión. Entonces, bueno, yo quería dejarles claro eso, ¿no? Mi perspectiva sobre este tema. A mí me gusta, yo creo que democratizar el fútbol pasa a veces también, sabiendo que la FIFA detrás de todo esto busca justamente un negocio, cosa que para nada es mentira. De alguna forma permite también que se democratice un poco más un deporte en el que vemos casi siempre las mismas selecciones disputar la misma Copa del Mundo, que casi siempre ganan los mismos. Y no que esta vez vaya a ser diferente con 64 selecciones, pero por lo menos vamos a ver caras nuevas y vamos a permitirle a ciertos países que nunca han estado en Copas del Mundo y que capaz jamás iban a estar en 100 años, puedan tener una oportunidad de meterse por primera vez en un torneo de esta magnitud, de una cita que te permite hacer crecer el fútbol dentro de tu país, hacer crecer la fanaticada de la hinchada y que abre nuevas oportunidades. Y un ejemplo de eso es este Mundial de 48, ¿no? El experimento que se está haciendo ahora con United 2026. Les cuento. Mucho se habla de los partidos horribles que supuestamente podríamos tener en este Mundial de 48 selecciones, pero conforme van avanzando la fecha y nos vamos acercando a ese Mundial, ya nadie se preocupa por si vamos a tener 48 selecciones o no. Más bien la gente está más preocupada por las 64 que va a haber en 2030. A la gente ya se le olvidó el debate de ese Mundial del 48, del 2026 va a ser atractivo o no, porque todo el mundo sabe que sí lo va a hacer, que va a ser un mundialazo, que va a estar buenísimo. Pero claro, el argumento es que horrible ver un partido entre Noruega y Jordania, cuando acá íbamos a pensar que Cabo Verde se iba a meter en un mundial. Y amigos, no se han dado cuenta que Cabo Verde y Jordania se metieron al mundial de manera directa, por lo tanto, si hubiese un mundial de 32 selecciones, ellos también estarían en ese mundial. Más bien lo que están sufriendo por clasificar son selecciones como Senegal, que está peleando con República Democrática del Congo, o Nigeria, que prácticamente está fuera de la Confederación Africana, se está quedando fuera del Mundial, Costa de Marfil, que está allí más o menos, Camerún. Esas son selecciones que todavía están peleando por meterse directo. Si no hubiese un Mundial de 48 selecciones, estas selecciones de siempre, a las que hemos visto en otras ocasiones, no estarían en el Mundial de Fútbol. Entonces tú tendrías un Mundial de 32 selecciones con Jordania y con Cabo Verde y otros países que, bueno, ahorita no se me vienen mucho a la mente. Bueno, la propia Bolivia, que la puedes volver a ver un mundial. Tú tendrías un mundial de 32 selecciones, ¿verdad? Bueno, Bolivia no, porque no iría directo, sino por repechaje y tiene este cupo adicional. Pero tú estarías viendo un mundial en donde Brasil tiene que ir al repechaje, si fuera de 32. Vaya usted a saber contra quién le toca, una Brasil que anda en un momento medio raro. Entonces tiene más probabilidades de ver a Cabo Verde en el mundial que a la propia Brasil. Rarísimo también sería rarísimo un mundial de 32 selecciones donde se metan puros gallos tapados, selecciones que usualmente no vemos. Entonces, a mí me gusta lo de las 48 selecciones, que Surinam esté peleando por una Copa del Mundo por primera vez en su historia, más con una plantilla bien competitiva, que juega el fútbol bastante bien, capaz de ganar de visita, de poner en aprietos a la propia Canadá, que ya se hacía como ganadora de ese grupo, la propia Guatemala, que está peleando también por ir al Mundial, El Salvador, Honduras, Haití, la propia Nicaragua compitiendo. Como saben que tienen opciones, no se rinden hasta el final y están buscando su cupo de forma meritoria. Después lo vamos a ver en el Mundial cómo caen contra Francia, contra Inglaterra y por supuesto al final el Mundial lo terminarán jugando las selecciones más grandes. Entonces yo no sé por qué se preocupan tanto aquellas personas de si van a haber 48 o 64 países, si al final el Mundial lo van a terminar disputando los grandes en las rondas finales. O sea, no se preocupen por eso, que al final la definición del Mundial va a ser igual de atractiva como lo ha sido siempre. Pero
No descarten varias sorpresas en estos mundiales más grandes, porque el Mundial de Clubes ya nos dio la demostración de que puede ocurrir. Puede ocurrir y va a ocurrir. Y va a ocurrir. Entonces, imagínense lo que va a crecer el fútbol en Cabo Verde a partir de ahora. Imagínense lo que va a crecer el fútbol en Surinam a partir de ahora, cómo se van a repartir ciertos recursos, esperemos obviamente para que se desarrollen países en latitudes donde por lo general no ocurre, porque el fútbol está demasiado eurocentrista, o estaba, creo que eso ha ido cambiando poco a poco. Solo se veía fútbol europeo, las ligas europeas siempre son las mejores, todo el dinero se va hacia las ligas europeas, se habla de fútbol en euros. Y no de otra forma. Se ha perdido de alguna manera también el amor por el fútbol sudamericano, aunque creo que últimamente hemos tratado de rescatar ese amor por la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Creo que debemos sentirnos cada vez más orgullosos del fútbol que tenemos y defenderlo, defender nuestras ligas, defender nuestros equipos, hacer lo que está haciendo Brasil, metiendo buena plata para que sus clubes sean muy, muy competitivos y no tengan además que sus jugadores buenos ir necesariamente a Europa para alcanzar el éxito. Yo no viví esa época, pero según tengo entendido, irse a Europa a jugar siendo sudamericano, brasileño o argentino en la época de los 60, 70 no era tan normal. No era tan normal. Y Brasil, Argentina, eran equipos ultra competitivos y ganadores de copas, ¿no? No tenías que irte a Europa para triunfar. Ahora sí, ahora parece que es como una obligación. El fútbol va por una sola calle. Yo contra eso estoy en desacuerdo. O sea, no me gusta, no estoy de acuerdo. No me gusta el fútbol europeo, lo veo de vez en cuando. Cuando me dicen, es que eres del Madrid, eres del Barcelona. No soy de ninguno de esos dos equipos. Cuando veo algún tipo de partido de fútbol europeo es para disfrutar a los jugadores sudamericanos que hacen vida en este fútbol que casi siempre nutren a estos grandes clubes que los vemos ganar sumas multimillonarias tras ganar partidos o copas importantes. Y claro que es bastante entretenido y divertido ver una Eurocopa, pero a mí que no me quiten mi Copa América, a mí que no me quiten mi Copa Sudamericana y mi Copa Libertadores. Con todo lo que uno puede disfrutar del fútbol europeo, yo disfruto también el fútbol de acá. Entonces, me van a ver siempre del lado de las naciones pequeñas que intentan desarrollar su fútbol, porque además yo soy venezolano. Vivo en un país chico desde el punto de vista futbolístico y amo el fútbol. Imagínense lo que es sufrir, que te hayas enamorado del fútbol desde muy pequeño y nunca hayas podido ver a tu selección entonar el himno nacional en una cita como esta. Y algún día la quiero ver. Ojalá sea por méritos. Pero si al final no es por méritos, de aquí quiero entrar a otra cosa. Ay, Dios mío, que estés. Mira, les voy a leer un texto que publiqué en Instagram. Denme un segundo. Ok, denme un segundo. Puse, opinión impopular. Quiero que entiendan bien lo que les voy a explicar, muchachos. Ténganme paciencia, sé que puede sonar a priori mediocre, sé que puede sonar conformista, pero creo que es todo lo contrario, es radicalmente lo opuesto. Opinión impopular. Lo mejor que le puede pasar a Venezuela es ir al Mundial del 2030 sin eliminatoria de por medio. Nunca pudo con la mochila de clasificar por méritos propios. Si va directo Venezuela, se quita ese peso de encima y puede enfocar sus recursos en desarrollar su dañado fútbol. Voy a desarrollarlo porque sé que sé cómo suena a priori. Pero hay mucho detrás de este texto. La obsesión por ir al Mundial no puede nublar la razón. Venezuela requiere crecer futbolísticamente y acudir a una Copa del Mundo no solucionará todos los males que sufre el fútbol nacional. No sería el primer país de Conmebol en clasificarse a un torneo FIFA por invitación y, para ser sinceros, capaz así podemos pasar página y avanzar hacia la solución de asuntos más importantes. Yo prefiero que los recursos gastados en clasificaciones que nunca llegan sean destinados a academias formativas, a ciudades deportivas, a categorías menores, torneos juveniles, scouting, nutrición y una liga fútbol competitiva que llene estadios y cuyos clubes compitan mejor a nivel internacional. En pocas palabras, menos marketing, menos aviones, menos piezas publicitarias para las eliminatorias y más fútbol a lo interno. Así y solo así vamos a crecer. No decíamos
que debíamos clasificar como sea. Si nos clasificamos directo al Centenario 2030, no pienso molestarme. Nos prometieron romper la pared y no lo hicieron jugadores y cuerpo técnico y federación. Por lo tanto, si Venezuela va al Mundial sin clasificatorias como obstáculo, igual yo voy a llenar mi álbum Panini, porque sea como sea, porque eso del sea como sea, que vayamos al Mundial es como sea. Pero como sea en serio. Queríamos ir al Mundial gateando porque habían 7 cupos, no pudimos con eso, no pudimos, porque nos falta toda la estructura que les acabo de mencionar. Les acabo de recordar a mis hermanos venezolanos que me están viendo ahora, ¿por qué no hemos ido todavía a un Mundial de fútbol? ¿Por qué en Argentina un niño de 7 años tiene mayor responsabilidad y siente más el peso de la camiseta del club de su barrio en las inferiores que nuestros propios jugadores de la selección nacional? Porque este niño de 7 años en Argentina, desde que nació, lo obligaron a competir, a tener amor propio por sus colores, de su club, ni siquiera de la selección. Porque sabe el peso y lo que duele perder, lo que duele el fracaso en el fútbol. Y porque se acostumbró desde niño que su país tiene 2 copas del mundo. Pero es porque hay un trabajo generacional tremendo que lleva años desarrollándose en este país. Eso Venezuela no lo tiene. No lo tiene. Entonces queremos correr antes que gatear. Y esa es la razón por la cual Venezuela siempre se tropieza con la misma piedra. Aquí me decía, por ejemplo, sobre este post que hice, que les recomiendo seguirme en Instagram, CafecitoGol, así, @CafecitoGol. Escribí a la amiga Checa Muraglia, ¿y qué mérito tiene ir así? Tendría ir así, me escribe. De forma muy respetuosa, ¿no? Hace la pregunta. Yo le explicaba, no tiene ningún mérito ir así. Por eso hablo de olvidarnos del Mundial como un premio. El Mundial no puedes, ir al Mundial no puede ser un premio. Un premio es ganar un Mundial de fútbol. Por algo selecciones en países como Argentina, Brasil, se preparan con ese objetivo. Por eso es que ahora vemos que los ecuatorianos hablan de ganar un Mundial, porque tienen ya más de 20, 25 años desarrollando inferiores en el Valle de los Sueños y trabajando las inferiores para sacar un montón de gente talentosa al exterior, y todavía les falta. Yo le decía ninguno, porque cuando hablo de olvidarnos del Mundial como un premio, repito, ninguno. Por eso hablo de olvidarnos del Mundial como un premio. En su lugar, hablo de trabajar realmente en el desarrollo de nuestro fútbol hasta que los mundiales sean un mérito real y no producto de una campaña de recursos esporádica y una generación dorada y repentina. Y le mandaba un saludo. La chica después me decía, oye, como que tienes razón, me pone allí. Después había un muchacho, Dani Amo, 1405, me pone, hermano, con todo respeto, pero eso que plantea sería un gran error y es muy conformista. Dime tú, ¿cómo que es una selección si no compite? Creo que tiene razón cuando lo plantea, pero ahora, por eso digo, mi argumento es contraintuitivo, pero no deja de tener razón, muchachos, escuchen. Me dice, hacer eso es como pretender que un alumno pase la universidad esperando que todas las materias se la pasen con 20 puntos. En Venezuela se califica en base a 20. Las eliminatorias son como las tareas de la casa, donde creces, compites con otras selecciones que buscan el mismo resultado que tú y busca que saques tu mayor potencial. Y así llegar preparado para el examen final que vendría siendo el Mundial. Me pareció muy respetuoso también y muy interesante. Yo le escribía a Dani, entiendo el punto, pero creo que para pasar el examen primero hay que estudiar y Venezuela no estudia. Venezuela quiere jubilarse y meter reposo, además, meter licencia, llevarle una botella de ron al profe para que le pase una materia, pero como está tan dedicado a la rumba, termina raspando el año al final. El objetivo no debe ser ir al Mundial, debe ser desarrollar el fútbol nacional primero, y a la larga las participaciones a las Copas del Mundo llegarán solitas y como consecuencia del trabajo previo. Queremos correr antes de gatear, repito, por eso siempre nos terminamos cayendo. Y bueno, después el muchacho continúa ahí como el debate en buena lid, de muy buena forma, muy sana. Y yo le decía, yo creo que en los partidos, él dice que le preocupa que quiten las eliminatorias, cosa que a mí no. Porque bueno, obviamente sirven de partidos de preparación y para demostrar realmente quién está preparado para la Copa del Mundo. Y Chile, por ejemplo, hablando de otra selección, en el año 2018, que queda fuera de Rusia, por diferencial de gol o por un punto, Chile no estaba preparado para disputar la Copa del Mundo. Venía de ser 2 veces
campeón de América, sacó un montón de puntos y aún así quedó fuera. ¿No estaba igual de preparada que Perú para competir en la Copa del Mundo? Claro que sí. Tenía tremendo equipo, tremenda generación. Le tocó la desgracia de estar en la confederación más difícil para clasificar, que te otorga 4 cupos y medio, a los cuales prácticamente 3 son de Uruguay, Brasil y Argentina. Y tienes de rivales a Colombia, que tiene un equipazo, tienes de rivales a Bolivia, que tiene la altura, tienes de rivales a Ecuador, que es un equipazo y además también tiene altura y ahora tiene la capacidad de jugar en Guayaquil y ganarle hasta la campeona del mundo. Paraguay, que es la cuarta grande de América o la quinta para algunos, depende si eres chileno o paraguayo. Era gran selección la chilena y se quedó fuera Paraguay en el último partido contra Venezuela en casa. O sea, es una confederación muy brava. Entonces, yo le explicaba por eso a Dani Amos, yo creo que los partidos de preparación seguirán existiendo. Van a quitar las eliminatorias seguramente. Pero esas eliminatorias probablemente se reemplacen por una Liga de Naciones que permita clasificar países por categorías en lugar de otorgar cupos al Mundial del 2030. Por eso no me preocupo tanto. Yo creo que nos vamos a quitar un peso de encima hablando de Venezuela y podremos progresar mejor. Las eliminatorias han convertido a la Vinotinto en una novia ultra tóxica, o un novio si me estás viendo y eres mujer. Ese amor debe transformarse y debe ser menos dañino y bueno, muchachos, me da las gracias ahí por permitirnos este debate. Entonces, yo creo que llorar por tener una Copa del Mundo de 64 naciones, cuando ya todas las naciones de Conmebol han ido a mundiales, mundial más o mundial menos, no te quita nada, más bien yo creo que es motivo de celebración. Y a mí no me molestaría ver a las 10 selecciones de Conmebol en una Copa como esta. Creo que todas tendrían capacidades, unas más, otras menos, de competir en estas circunstancias. Si no, pregúntenle a Perú, que fue capaz de quedar un montón de veces consecutivas en el top 3, top 4, top 2 incluso llegó a final de Copa América en 2019, perdón. Pregúntenle a Colombia, que acaba de llegar a la final de una Copa América. Pregúntenle a todas las selecciones de Conmebol, todas han sido capaces de ganar una Copa América menos Venezuela. Conmebol es competitiva en serio. Aquí cualquiera le gana a cualquiera. Venezuela quedó octava y no pudo Brasil, ni en casa ni de visita. No pudo la campeona del mundo porque fue a Maturín y la cancha estaba llena de agua. Es bravísimo jugar en Conmebol. Y después vino Colombia y le metió 6 a Venezuela. Colombia, que había empatado con Perú 2 veces. ¿Me están siguiendo? Es difícil jugar en Sudamérica. Por lo tanto, las 10 selecciones de Conmebol, si llegan a ir al Mundial, para mí lo van a hacer bien. Repito, unas más, otras menos. Unas más y otras menos. Y por supuesto que en la final iré a la selección sudamericana que más lejos llegue, ¿no? Y ojalá pueda quedar una campeona del mundo. Entonces, a mí no me van a ver llorar por un mundial más grande. La verdad que no. A mí me verán celebrarlo, me verán hacer bastante contenido. Me van a tener que ver durante 2 meses consecutivos hablando de fútbol. Cuando otro esté llorando, recuérdele, mira, pero usted si llora ahora, después no lo quiero ver cubriendo el mundial todos los días, ¿verdad? Con 7 patrocinantes de casa de apuestas. Pero yo acá, que si en algún momento tengo algún patrocinio de casa de apuestas, que hasta ahora no me lo he planteado demasiado, porque yo ni siquiera sé apostar personalmente. Respeto muchísimo al que lo haga y al que tenga ese tipo de patrocinio, está perfecto. Todo el mundo tiene derecho a vivir como considere y no tengo como problemas morales con eso, pero a lo que voy, si vas a decir que el fútbol no debe ser un negocio, no hagas que tu negocio y tu forma de vida entonces sea el fútbol, porque estás yendo en una contradicción tras otra. Entonces yo voy a llenarme algún panini, nada, como soy videógrafo, voy a dedicarme a bloguear también cuando vaya al Parque Rivadavia aquí en Argentina a intercambiar mis figuritas. Seguramente voy a llevar a mi viejo para que me acompañe. Dios quiera pueda estar en ese Mundial del año 2030, Dios me lo bendiga. Y ojalá podamos ver a la Vinotinto. Creo que Venezuela necesita olvidarse del Mundial como objetivo primario. Venezuela no puede tener como objetivo primario un Mundial de fútbol, tiene que tener como objetivo primario el desarrollo al interno del fútbol. Tiene que traer gente capacitada, sí, para que nos dirija y trate de llevarnos a la Copa del Mundo de la forma más meritoria posible, sí, pero sin olvidarse de un proyecto.
este proyecto tan interesante, Corazón Vinotinto debe abrazarlo. La federación creo que debe destinarle dinero más que al avión de la marca X que patrocina la Vinotinto y darle un avión a la selección. Creo que más que eso tiene que garantizar que los niños se nutran bien en las academias formativas, que no les falte nada a esas academias, que los chamos estudien idiomas, que tengan clases también, que asistan, se formen y que además se desarrollen táctica y técnicamente de la manera más adecuada posible para evitar que se vayan de rumba y que se pierdan en el camino y que tengamos más situaciones como las de Peñaranda, como las de Soteldo y jugadores que lamentablemente siendo muy talentosos con el paso del tiempo los perdimos por indisciplina o como pasó hace años con Stalin Rivas, entre otros. Y creo que esto debe ser el norte de la selección venezolana. Y repito, mundial en Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Por qué me va a molestar? Voy a ser tremendamente feliz. Ojalá pueda ir a cubrirlo en vivo. Repito, a hacer vlogs. Voy a cubrir todos los partidos donde estén los sudamericanos, al menos desde mi estudio, cuando menos, y lo voy a disfrutar un montón. No sé si me ha quedado algo por fuera. La verdad es que es algo que quería conversar con ustedes hace tiempo. Quiero conocer también la opinión de ustedes en los comentarios, que sé que muchos de ustedes van a estar muy en desacuerdo, pero repito, siempre hay una forma de llegar a un acuerdo de manera sana y eso es a través de un buen debate. Espero verte nuevamente con un cafecito por acá. Sabes que valoro mucho tu presencia, valoro mucho tu opinión, valoro mucho que me acompañes hablando del fútbol sudamericano mientras nos tomamos un muy buen café que como siempre, por hablar tanto ya se me enfrió. Dale like y suscríbete.